La canción del día es My Way de Calvin Harris. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Si alfa es un ángulo del tercer cuadrante, ya vamos a ver por qué esto es importante, cuyo lado final está sobre la recta y igual a 2x, entonces los valores de seno, coseno y tangente con respecto a ese ángulo son respectivamente. Entonces vamos a ver qué tiene que ver el cuadrante. Resulta que nosotros como calculamos razones trigonométricas. Al principio pues arrancamos con triangulitos particulares y ahora ¿qué nos va a permitir este resultado? Con la teoría que vamos a ver vamos a poder calcular el seno, el coseno y la tangente en un triángulo rectángulo que esté en cualquier parte del plano cartesiano. Entonces, primero hay que hacer referencia a los cuadrantes. Recuerden que si tengo mi plano cartesiano, este se va a dividir en 4 partecitas que los conozco como cuadrantes. Entonces, siempre se arranca por la esquina superior derecha y se nombran, ¿listo? Se van numerando en dirección opuesta a las manecillas del reloj, es decir, en sentido antihorario. Listo. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Vamos a seguir ese orden. Listo. Entonces, ahora veamos lo siguiente. Si yo pongo un puntico por acá en mi primer cuadrante, ¿cómo son los signos de las coordenadas de ese punto? Pues como me moví hacia la derecha y hacia arriba para poder ubicarlo, entonces X y Y van a tener valores positivos. Recuerden que en el eje X, este es mi eje X y este es mi eje Y, para ubicar un punto en el eje X, si es positivo, la coordenada me muevo hacia la derecha, si es negativa, hacia la izquierda. Ahora, para Y, si es positivo, me muevo hacia arriba y si es negativa, hacia abajo. Entonces, si ubico este punto en mi primer cuadrante, va a tener coordenada X y Y positivas. Listo. Vamos con mi segundo cuadrante. Si ubico este puntico acá, va a tener coordenada en X negativa porque para ubicarlo me tuve que mover hacia la izquierda en X, pero coordenada en Y positiva porque me tuve que mover hacia arriba. Listo. Y ahora vamos a ver el tercer cuadrante. ¿Qué pasa con el tercer cuadrante? Si ubico mi punto por acá, tanto X como Y van a ser negativas porque para ubicarlo me corrí hacia la izquierda y hacia abajo. Ahora, en el cuarto cuadrante, para ubicar este punto, entonces me moví hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, X positivo y Y negativo. Ahora, ¿esto qué tiene relación con las razones trigonométricas? Pues la siguiente. Entonces, si yo construyo, entonces este es mi plano cartesiano, este va a ser mi eje X, este es mi eje Y, y voy a construir una circunferencia de radio 1, ¿listo? Entonces voy a dibujarla por acá, ¿listo? Y entonces voy a ubicarla, listo. Entonces imagínense que esta es una circunferencia de radio 1, ¿listo? Entonces recuerden que el radio no es más que tomar cualquier segmento que una el centro con la periferia y pues va a tener longitud 1, porque como dijimos el radio es 1, entonces va a tener uno por acá, uno por acá, uno por acá, uno por acá y uno por acá, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar un puntico sobre ese círculo. Entonces vamos a ponerlo por acá. Listo. ¿Y qué pasa? Vamos a unir ese punto con el origen. ¿Listo? Se nos forma esta especie de hipotenusa. Y vamos a trazar un segmento paralelo al eje Y. Entonces, como ven, se nos forma una especie de triángulo rectángulo. Listo. Y por acá va a tener su ángulo recto. Ahora, ¿cuál sería ese valor de la hipotenusa? Pues vendría a valer 1, ¿cierto? Porque ya vimos que el círculo era de radio 1. Ahora, ¿cómo hallo las coordenadas de este puntico acá? Pues ese punto va a tener coordenadas X y Y, que es justamente cuánto me moví en X horizontalmente, ¿listo? Y cuánto subí o bajé, que es la coordenada en Y, para ubicarlo. Entonces, la distancia que hay desde el origen hasta este de acá vendría a ser X, porque es lo que me moví en X, y la altura vendría a ser Y, porque es lo que subo o bajo para ubicar el punto. Entonces se nos forma este triángulo rectángulo acá, ¿listo? Entonces va a tener hipotenusa 1, este cateto va a valer X y este cateto va a valer Y. Y vamos a tomar como referencia este ángulo de acá. Entonces como tomamos como referencia este ángulo acá, que va a ponerle el ángulo θ, entonces vamos a aplicar las razones trigonométricas sobre este triángulo. Listo, entonces, ¿qué pasa? Recuerden, siempre ubicamos primero la hipotenusa, que es la más sencilla de ubicar. Recuerden que la hipotenusa no es más que la diagonal del triángulo. Ahora ubicamos cateto y cateto. Ahora toca ver cuál es opuesto y cuál es adyacente. El opuesto es justamente el que va del lado contrario al ángulo. Si el ángulo está acá, este vendría a ser el opuesto. Y este vendría a ser el adyacente porque es justamente el lado más cercano al ángulo, o también lo podemos pensar como el lado que me forma el ángulo. Listo, entonces quiero calcular X y quiero calcular Y. Entonces X, que es el cateto opuesto, como el cateto adyacente, perdón, ¿cómo lo hallo? Entonces busco una razón trigonométrica que me relacione la hipotenusa con el cateto adyacente. ¿Y cuál es? Coseno. Entonces coseno de mi ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Que en mi caso sería igual a cateto adyacente, que le puse el nombre de X, que vale la coordenada en X que me moví, y la hipotenusa vale 1. Es decir, que realmente tengo que coseno de θ es igual a X. Listo. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo para hallar Y.
Entonces y vendría a ser el cateto opuesto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto? Seno, ¿cierto? Entonces, seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero en mi caso, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Pues va a ser la coordenada en y. Y la hipotenusa vale 1. Entonces me sale la siguiente relación. Seno de teta es igual a y. Entonces me sale una relación muy curiosa. ¿Y cuál es? Que si yo quiero ubicar un punto que esté justamente en el perímetro de ese círculo y quiero calcularle las coordenadas, no es más que buscar el ángulo que forma este segmento desde el punto hasta el origen, ¿listo? Trabajo con ese ángulo que se forma y no es más que x va a corresponder al coseno de ese ángulo y y al seno del ángulo. Entonces encontramos una relación interesante entre las coordenadas que van a tener esos puntos y las razones trigonométricas siempre que el círculo sea de radio 1. Y entonces es por eso que necesitamos esto acá. Lo que nos va a permitir este razonamiento es calcular la razón trigonométrica de cualquier triángulo. ¿Listo? Solo teniendo en cuenta el cuadrante. Entonces, por ejemplo, podríamos calcular la razón trigonométrica seno, coseno, tangente de este ángulo, de este triángulo que se forma aquí en el tercer cuadrante, teniendo en cuenta esto de los signos. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar x por coseno y y por seno. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrante, coseno, que es igual a x, es positivo, y y, que es igual al seno, son positivos. En el segundo, coseno es negativo y seno positivo. En el tercero los dos son negativos y en el cuarto coseno es positivo y seno es negativo. Entonces por eso aquí la importancia de dónde está ubicado mi ángulo. Aquí me dice que está ubicado en el tercer cuadrante. Entonces como está aquí en el tercer cuadrante, ¿qué va a pasar? X, que ya vimos que significa coseno. Entonces coseno del ángulo alfa tiene que ser negativo. Listo. Seno, que es y, tiene que ser negativo. Y tangente, pues ¿cómo será? Pues resulta que tangente no es más que seno sobre coseno. Entonces, si seno es negativo y coseno es negativo, menos por menos me da más. Entonces aquí ya podemos descartar varias opciones. Entonces recuerden que aquí el primero del que me hablan es seno. Y seno tiene que ser negativo. Entonces, bueno, aquí de momento todas son negativas, entonces no puedo descartar nada. Y coseno también todas son negativas, entonces no puedo descartar nada. Listo. Entonces vamos a ver cómo utilizo esta información de la recta y igual a 2x. ¿Listo? Entonces recuerden que para ubicar una recta necesito dos puntos. Entonces pues démosle valores a dos punticos de ahí. Entonces, ¿qué pasa si x vale 0? Pues reemplazo aquí. 2 por 0 me da 0. Entonces, su respectiva coordenada en y va a ser 0. Entonces, vamos a ubicar este puntico acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa si x vale 1? Entonces, si x vale 1, entonces me corro aquí 1. Reemplazo y y vale 2. Entonces, subo 1 y 2. Listo. Y entonces, ahora uno de estos puntos y ahí se me va a formar la recta y igual a 2x. Entonces, más o menos va a ser algo así. ¿Listo? Más o menos. Listo, entonces vamos a ver cómo se relaciona esta recta con el triángulo que se tiene que formar. Entonces, como es justamente un ángulo del tercer cuadrante, entonces voy a pensar en el siguiente triangulito acá, donde el ángulo alfa va a ser este acá. Listo, ese va a ser mi ángulo alfa. ¿Listo? Y necesito calcular seno, coseno y tangente en este tercer cuadrante. Entonces vamos a ver cómo puedo sacar eso. Recuerden que para sacar las razones trigonométricas necesito los lados del triángulo, si no conozco el ángulo. Entonces, ¿cómo hallo esos lados de ahí? Pues resulta que esto que se conoce como la pendiente de la recta me da una información bastante interesante. Recordemos que la fórmula para calcular la pendiente de una recta es la siguiente. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, ¿qué viene a representar el numerador? Básicamente representa cuánto cambia en Y. Y el denominador, cuánto cambia en X. Entonces, si yo tengo que la pendiente vale 2, esto lo puedo escribir como 2 sobre 1, ¿cierto? Recuerden que la pendiente en una recta siempre es la que está acompañando a la X. ¿Listo? Después podemos encontrar un más 3 o un más 4 que va a ser el punto de corte con la recta. Como en este caso no tiene ese punto de corte, quiere decir que pasa por el origen. Listo. Entonces, la pendiente la podemos escribir como 2 sobre 1. Entonces, ¿qué quiere decir? La fórmula, el numerador dice el cambio en y y el denominador el cambio en x. Entonces, si la pendiente es de 2, que la podemos escribir como 2 sobre 1, ¿qué quiere decir? Que cambia 1 en x y cambia 2 en y. Entonces, se nos va a formar este triangulito de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que con este razonamiento, si nosotros queremos calcular las razones trigonométricas de un ángulo en cualquier cuadrante, podemos calcular las razones trigonométricas en el primer cuadrante, ¿listo? Que es lo que nosotros habitualmente hacemos, y simplemente le ponemos los signos de acuerdo al cuadrante, ¿listo? Entonces es lo que vamos a hacer acá. ¿Te recuerdan de dónde salió este 1 y este 2? Como la pendiente de la recta es 2,
Y esto lo puedo escribir como 2 sobre 1. Entonces recuerden que la fórmula de la pendiente es el cambio en y sobre el cambio en x. Entonces esto sería lo que cambia en y en la altura, entonces por eso subí 2. ¿Listo? Y esto es lo que cambia en x, que es 1. ¿Listo? Y funciona de manera intuitiva que con las coordenadas, es decir, si y es positivo, hacia arriba, si x es positivo, hacia la derecha, y si x es negativo, hacia la izquierda, y si es negativo, hacia abajo. Listo, entonces se nos forma este triangulito acá. Y resulta que este ángulo alfa va a ser igual a este ángulo alfa porque son opuestos por el vértice. Listo, entonces se nos forma el siguiente triangulito. Entonces tiene por acá cateto 1 y cateto 2. De hecho, podemos hallar la hipotenusa como por teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras nos permite calcular la longitud de uno de los lados de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. Entonces hagámoslo aquí rápido. Cateto 1 al cuadrado sería 1 más cateto 2 al cuadrado, que vendría a ser 4. Es igual a hipotenusa al cuadrado. Esto me daría 5. Pero como yo no necesito la hipotenusa al cuadrado, sino la hipotenusa, pues saco raíz a ambos lados. Entonces la hipotenusa va a valer raíz de 5. ¿Listo? Entonces por acá, raíz de 5. Y ahora ya puedo calcular las razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, ¿el seno qué es? Seno de alfa es cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto que es 2. Sobre hipotenusa que es raíz de 5. Pero recordemos que estamos en el tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante por acá lo notamos, seno es negativo. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Le ponemos aquí el menos y ya, solucionado. Entonces, de aquí en adelante, pues calculamos todo en el primer cuadrante y los signos dependen del cuadrante simplemente. Listo. Entonces, va a valer esto. Sin embargo, en matemáticas no se suele acostumbrar a dejar denominadores con raíces. Entonces, lo que hacemos es racionalizar. Básicamente es quitar la raíz del denominador. Entonces, ¿cómo quito esta raíz? Pues voy a multiplicar por raíz de 5 arriba, pero si lo hago arriba también tengo que hacer el denominador para que no se afecte la igualdad. ¿Y por qué hago esto? Porque raíz de 5 por raíz de 5 me da 5. Entonces obtengo que el seno es menos 2 raíz de 5 sobre 5, que es exactamente el mismo que menos 2 sobre raíz de 5, solo que es una forma de escribirlo más bonita. Entonces ya sé que el seno vale menos 2 raíz de 5 sobre 5. Entonces aquí la opción correcta es la D. Sin embargo, comprobémoslo con los otros resultados. Coseno, entonces, ¿a qué es igual coseno? Coseno no es más que tomar cateto adyacente, que vale 1, ¿listo? Se nos olvidó poner las partecitas, entonces recordemos, la diagonal es la hipotenusa, el resto son catetos, y ahora ¿qué depende que sea opuesto o adyacente? Justamente el ángulo. Si estoy tomando este ángulo, este vendría a ser el opuesto porque es el que está del lado contrario al ángulo, y este va a ser el adyacente. Listo, entonces el coseno va a ser adyacente, que es 1, sobre hipotenusa, que es raíz de 5. ¿Listo? Pero como estamos en el tercer cuadrante, siempre tengan en cuenta eso, coseno es negativo. Entonces le pongo el menos acá y listo, solucionado. Ahora lo único que me faltaría sería racionalizar para que sea bonito. Entonces simplemente, como quiero quitarme una raíz cuadrada del denominador, pues multiplico por esa misma raíz en el numerador y en el denominador. Entonces esto me quedaría menos 1 por raíz de 5, que sería raíz de 5, sobre raíz de 5 por raíz de 5, que me da 5. ¿Listo? Y que no se nos olvide. En el menos ya está. Listo. Entonces el coseno del ángulo es menos raíz de 5 sobre 5, que aquí está. Ahora, la tangente. Entonces tenemos dos opciones para calcularla. Una, utilizando las razones trigonométricas, es decir, este triangulito. Entonces, pues la tangente es opuesto, que es 2, sobre adyacente, que es 1. O sea, la tangente vale 2. Y aquí habíamos visto que la tangente es positiva, porque la tangente no es más que seno sobre coseno. Menos entre menos me va a dar más. Ahora, ¿cómo la puedo hallar también? Pues tangente de alfa no es más que seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, ¿cuánto nos había dado seno de alfa? Pues seno de alfa, utilicémoslo aquí sin racionalizar, nos daría menos 2 raíz de 5. ¿Listo? Sobre coseno de alfa, que nos dio menos 1 sobre raíz de 5. Hacemos producto de extremos y de medios y obtenemos menos 2 raíz de 5 sobre menos 1 raíz de 5. Se va raíz de 5 con raíz de 5 y menos por menos me da más, me da 2. Cualquiera de las dos es válida. Entonces ya comprobamos que esta acá es la respuesta correcta. Entonces la enseñanza que nos queda es que podemos calcular las razones trigonométricas de cualquier cuadrante. En el primero no nos complicamos y después miramos los signos, que justamente los signos van a coincidir con los signos de las coordenadas x y y de acuerdo al cuadrante. Recuerden, x lo vamos a asociar con el coseno y y con el seno, con la altura. Entonces, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la coordenada de un punto que está sobre una circunferencia radio 1, ¿listo? Por ejemplo, este puntico de acá. Ustedes quieren calcular las coordenadas de ese punto, pues no es más que calcular seno y coseno, ¿listo? Del ángulo que se forma. Entonces ustedes dirán qué pasa, por ejemplo, en este caso. Digamos que aquí es un ángulo que se pasa de ser agudo, es decir, este de acá. Pues simplemente formamos el triángulo por acá y trabajamos con este ángulo. Y después le cambiamos los signos de acuerdo al cuadrante. Así vamos a trabajar de aquí en adelante.
Listo, vamos a hacer la manera más fácil de calcular las razones trigonométricas y los signos. Se los ponemos utilizando esta regla acá. De acuerdo al cuadrante, miramos las coordenadas, el signo que va a tener X, el signo que va a tener Y. Y recuerden, X con coseno y Y con seno. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.